¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de tantas semanas y por este mismo medio, ya que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial, ¿es así? Bien, chicos, hasta el momento lo que hemos ido desarrollando son diversos temas de la edad contemporánea, como por ejemplo el primer tema que tuvimos que desarrollar es con respecto a la segunda revolución industrial, ¿no? La utilización del petróleo y la electricidad como fuente de energía para nuevos inventos que mejoraron nuestra condición de vida. ¿Te acuerdas que apareció el teléfono, apareció el cinematógrafo, el aeroplano, apareció la dinamita de Alfred Nobel, apareció el globo aerostático de von Zeppelin, aparecieron otra gran cantidad de inventos que no solamente mejoraron nuestra forma de vida a través de los bienes y servicios, sino también perjudicaron en el sentido de que crearon nuevas armas, nuevos tipos de armas que al final van a provocar en la Primera Guerra Mundial una gran cantidad de muertos por la tecnología en cuanto a armamento bélico, ¿no es así? Pues bien, resulta que esta revolución industrial que hemos estudiado conllevó a que los países industrializados, que eran principalmente europeos, recuerda Inglaterra, Francia principalmente, Japón allá en el Asia, Estados Unidos en América, ¿no? Todos estos países tuvieran la necesidad de buscar lugares de los cuales podrían sacar su materia prima para su industria y al mismo tiempo utilizarlo de mercado. No solamente eso, sino también buscaban mano de obra barata. Entonces, en esa búsqueda de mano de obra barata, en esa búsqueda de materia prima, en esa búsqueda de mercado donde vender los productos que elaboraba su industria, es que los países europeos principalmente salieron a conquistar territorios fuera de su continente. Las víctimas, ¿te acuerdas? Las víctimas, África, que fue repartido todo en el Congreso de Berlín, y Asia. ¿No es así? ¿Te acuerdas las diferentes modalidades? Lo conquistaron mediante colonias, mediante concesión, mediante protectorados, o sino también mediante autogobiernos, ¿no? Las zonas más en disputas, ¿cuáles eran? La zona del Mediterráneo, el África Negra y el Extremo Oriente, el Asia, bueno, el lejano Asia. Entonces, más o menos por ahí vamos en cuanto a las clases. Pues sucede que cuando hicimos la clase de imperialismo, mencionamos que el más grande imperio colonial que se formó fue gracias a se formó durante el reinado de Victoria I allá en Inglaterra, ¿no? Gracias a la hábil política de sus ministros, ¿no? Que era quien lleva la política, no es la reina la que lleva la política, ¿no? Por lo tanto, Inglaterra forma el más grande imperio colonial y se convierte para fines del siglo XIX en el más grande imperio colonial y además en toda una potencia mundial. Era la principal de todas, ¿no es correcto? Seguido por Francia y otras naciones. Sin embargo, aquí había un caso especial. Habría que mencionar que en ese mismo siglo XIX, en ese 1800, hay otras dos naciones, hay otros dos países europeos que se suman tarde al proceso de revolución industrial. Dos países que recién nacen en el siglo XIX y que cuando quieren empezar su industrialización empiezan a crecer y cuando salen a buscar colonias, ya Inglaterra, ya Francia, ya Bélgica, ya otros países se le habían adelantado. Por lo tanto, están rezagados en la búsqueda de territorio. Van a conseguir, por supuesto, estas dos naciones van a conseguir territorio fuera, pero en menor medida que las otras potencias europeas, lo cual va a provocar que a inicios del siglo XX, ese choque entre imperios coloniales y la búsqueda de conquistar más colonias, ya que no hay más territorio que conquistar, ¿qué cosa te queda? Tener que querer arrebatarle la colonia a la otra potencia, ¿sí o no? ¿Qué cosa provoca todo esto? Que estalle la Primera Guerra Mundial. ¿No es así? La Primera Guerra Mundial es un choque entre las principales potencias europeas, así se inicia, por su afán imperialista, por conquistar más colonias. Y esta guerra mundial, si bien hay muchos culpables, fue principal, no es la única, pero principalmente se atañe como culpable de esta guerra a un país que está naciendo a mediados del siglo XIX. Este país hoy en día es toda una potencia económica, toda una potencia productiva, es una sociedad de gran tecnología, con muy buena educación y con buena política de gobierno. Forma parte de la Unión Europea, tiene como moneda el euro y hoy en día no quiere saber nada de guerras después de haber pasado por las dos guerras mundiales y haberla perdido. ¿Sabes a qué país nos referimos o no?
Piensa, ¿qué país es el principal, no el único, es el principal instigador o culpable de la Primera Guerra Mundial? La pierde. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, que también la pierde. ¿Cuál es el país, te acuerdas? Ese país cuya selección de fútbol goleó 7-1, 8-1. ¿No? Tú debes saber más de fútbol, ¿no? A Brasil en su propia cancha. ¿Te acuerdas? Cuando hace un par de años atrás nada más, bueno, unos años atrás, cuando se dio el Mundial, ¿no? Los Panzer, decían, ¿no? Los Panzer, esos germanos, ¡pum!, arrasaron contra los cariocas, contra los brasileños. Ese país, ya te lo dije, germanos. Ese país se le conoce con el nombre de Alemania, correcto. Por eso es que el tema que tenemos que tratar es con respecto a cómo nace Alemania. La unificación alemana, ¿ok? Tenemos que ver eso, la unificación alemana, que va a ser un proceso que va a durar desde 1864 hasta 1871, desde que empiezan las guerras hasta que termina la guerra y nace Alemania, ¿ok? Va a haber conflictos antes, van a haber muchos intentos antes, pero tomamos como referencia 1864 hasta 1831. Ahora, si esos años lo trasladamos a la historia del Perú, nos damos cuenta que Perú en ese tiempo estaba viviendo, ojo, cambio de tema, me voy a la historia del Perú. Si nos vamos a la historia del Perú, nos damos cuenta que entre aquellos años, 1864 al 71, el Perú estaba viviendo un tiempo de prosperidad falaz, ¿no es así? Palabras de nuestro historiador peruano Jorge Basadre, cuando se refería a ese tiempo de prosperidad gracias a la venta exclusiva de un fertilizante. ¿Te acuerdas de ese fertilizante? ¿Te acuerdas de ese cariño que nos dejaban las aves guaneras? ¿Te acuerdas de su cariño? Lo cariño, pues su excremento, ¿no? Eso sirve como abono, ¿no? Y ese abono lo vendíamos en grandes cantidades a Europa y nos traía con ello gran cantidad de ingresos económicos. Por lo tanto, el Perú estaba viviendo durante su prosperidad falaz. Tiempos de Ramón Castilla, luego Echenique, luego otra vez Ramón Castilla, luego estamos con San Román, que desafortunadamente fallece al poco tiempo, sube Peset, y en ese momento llegamos a 1864, justo cuando va a iniciarse el proceso de unificación alemana. ¿Sabes tú qué cosa pasaba en el Perú? ¿Sabes qué sucedía? En el Perú nos estaban volviendo a invadir, ¿sí? La reina Isabel II de España había enviado a América su expedición científica intentando recuperar sus antiguas colonias en América. Los españoles regresaban por aquellos años al Perú y en 1866, en el llamado combate del 2 de mayo, el Perú le decía a una sola voz a España, le decía: no somos ya tu colonia, vete por donde viniste, ¿no? Para no hablar mal, vete por donde viniste. ¿Te acuerdas sobre el combate del 2 de mayo, ¿no? A punta de cañonazos en el Callao, ¡pum!, a los españoles. Rechazamos su invasión en 1866, ¿ok? Entonces, mira, tú lo comparas fácil, ¿ah? Mientras que Alemania estaba naciendo, es decir, mientras se llevaba a cabo el proceso de unificación alemana, mientras Alemania está naciendo, acá en el Perú estaban pasando por un tiempo de prosperidad falaz por la venta del guano y estábamos enfrentándonos a España, ya que ellos habían regresado para volver a convertirnos en su colonia, ¿no? Combate del 2 de mayo, ¿ok? Así entonces lo relacionamos. Mientras aquí estamos defendiendo el Callao, allá los germanos, los prusianos, están luchando para nacer Alemania. Ahora, si tú te preguntas, profesor, prusianos, total, que no son alemanes. Sí, pues sucede que Alemania fue formado por Prusia. Escucha bien la palabra, porque muchos se confunden. Profesor, se está equivocando, no es Prusia, es Rusia. Son dos países diferentes, ¿ya? No confundir, no confundir. Rusia es un país aparte, este es Prusia, ¿ya? Ponle la P delante, Prusia. Prusia es un estado germano y Prusia es el principal país, fue el cerebro, fue el artífice para que el país Alemania naciera. Primero hay que ubicarlo geográficamente y hay que ver un poco acerca de la historia de esta región europea para poder entender cómo es que va a nacer Alemania. Mira, en esta parte que tú ves aquí, estas líneas que he puesto aquí, representan geográficamente Europa Central, ¿ok? Representan geográficamente Europa Central. Mira, tú ubicas por acá. Hacia la parte superior, esta parte que tú ves aquí nada más, esta parte de aquí, es un país que está en el norte de Europa y que recibe el nombre de Dinah.
Vamos, tú sabes, Dina. Dime, Dina Paula. ¿Cómo que Dina Paula? No está chistoso. Dinamarca, hijo, Dinamarca. Aquí está bien. Dinamarca. Los daneses. ¿Te acuerdas de aquellos que nos enfrentamos? ¿Te acuerdas de Cuevita? Ya me acordé de Cueva ya. ¿Te acuerdas que nos enfrentamos en el Mundial a los daneses? Nuestro primer partido después, ¿cuánto? 30, 40 años después, ¿no? Tanto tiempo después estábamos en un Mundial y jugamos contra los daneses. Contra los daneses, ¿no? Y el peruano se enfrentó. Ya, mejor ya no recordar esa historia, ¿no? Mejor, déjame ahí. Ahí está Dinamarca. Esta parte que tú ves aquí es agua, es el mar, se llama el mar Báltico. ¿Ya? Lo voy a poner, no. Y esta parte que está aquí es otra parte del mar, que se llama el Mar del Norte. N nada más, ¿ok? Mar del Norte, y esto de aquí, MB, Mar Báltico. Listo, quedó hasta ahí. Entonces, mira, esto que tú ves aquí es una pequeña parte de algunos países europeos. Por ejemplo, por aquí está un país que empieza con H. Claro, Holanda, muy bien. Por aquí un país que empieza con B. Vamos, Bolivia. ¿Cómo que Bolivia? Estamos hablando de Europa, Sano. Estamos hablando de Europa, no de América. Bolivia. Todo lo ves Bolivia, ¿no? Con tal de hacerle bullying a Bolivia, todo Bolivia. No. Estamos en Europa. Ese país se llama Bélgica. Si de ahí seguimos descendiendo, esto que está aquí es una parte de un país europeo llamado... A ver, te escucho, mira, ahí está. F. Francia, correcto. Aquí está Francia, mira, Francia. Capital. Vamos, dilo, te escucho, muy bien, país. Ahí está parte de Francia. Listo, está bueno. Ahora, seguimos. Holanda, Bélgica, Francia. Te he puesto por el final. Esta parte es Europa Central. Hacia allá, hacia el este, Europa Oriental. ¿Sí? Y resulta que por aquí está una parte de un país llamado Rusia. Esta parte, supone que Rusia es inmenso, ¿no? Inmenso. Ahí lo dejo a Rusia. Y esto que tú ves aquí se llama Austria. Y resulta que Austria no es un reino, es más grande que un reino. Es decir, Austria es un imperio gobernado por una familia, estamos hablando de estos años, ¿no? Gobernado por la familia de los Habsburgo, misma familia que gobernó casi 200 años España, ¿no? Pues resulta que ahí están gobernando los Habsburgo, ¿okay? En Austria. ¿Y en Francia? ¿Qué pasaba en Francia? En Francia, quien gobernaba no era una familia, ya que no era una monarquía ni un imperio, sino Francia en un inicio era una república. Tomó el poder un presidente llamado Luis Napoleón Bonaparte, descendiente del gran Napoleón Bonaparte que has escuchado en temas pasados. Pues bien, su descendiente, Luis Napoleón Bonaparte, que era presidente de la República Francesa, aprovecha su poder, le pone fin a la República Francesa e implanta el imperio. Y de esa manera se convierte en emperador. ¿Ok? Lo lleva en la sangre, ¿sí o no? Así como el gran Napoleón Bonaparte, él también quería marcar historia, pues. Así que Luis Napoleón Bonaparte es el emperador de Francia. De república pasó a imperio. Así como Austria es un imperio, Francia es un imperio. Ahora, hacia aquí hay un país, así mira, hacia abajo, hay un país que tiene forma de bota. ¿Ya sabes qué país es, sí o no? Ok, Italia. Pero si estamos en estos años, aún no existe Italia. Recién va a nacer Italia. Y justo, mira, para que aprendas un poco más, cuando Alemania nace, no nace de un día para otro, ¿sí o no? Nace tras un largo proceso. Pues resulta que mientras Alemania está llevando su proceso de unidad, están haciendo paralelamente, al mismo tiempo, unas ciudades ubicadas en la península itálica también están llevando su proceso de unidad. Quiere decir que al mismo tiempo que están haciendo Alemania, también va a nacer Italia. Y eso lo vemos en el siguiente tema. Hoy nos concentramos en Alemania. El punto está, mira, el punto está de que hacia abajo, hacia aquí, se encuentran las penínsulas, la península itálica. Y dentro de la península itálica se encuentra una serie de diferentes pequeños reinos o ciudades-estado, es decir, ciudades que tienen su propio gobierno. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño reino que se llama el reino de Piamonte, perdón, Piamonte y también de Lombardía, ¿ok? Piamonte, tenemos por aquí. Tenemos por acá, por ejemplo, una región conocida como el Veneto, y dentro de esa región se encuentra la ciudad de Venecia,
¿ok? Sucede que en este lugar, en Piamonte, en Lombardía, quien estaba reinando, era un personaje llamado Víctor Manuel Saboya. Él era el rey piamontés. Justamente ese rey piamontés es el que va a iniciar el proceso de unidad para que nazca Italia. Pero como te dije, eso es otra historia. Esa es la próxima clase. Ahorita estamos lanzando así uno que otro spoiler, nada más. Lo que nos interesa es esto de acá. ¿Tú sabes qué es esto de acá? Esto de aquí es Europa Central. Y resulta que la región que se encuentra en Europa Central, esta de acá, la que está arriba de Italia, esta parte de acá, se llama Germania. ¿Ok? Germania. ¿Lo escuchaste bien, Chelo? Ah, profesor, Germania, me suena. Cuando tiempo atrás a mí me enseñaban acerca de los romanos, del Imperio Romano, nos hablaban acerca de los germanos y cómo luchaban, que eran bravos. Los germanos destruyeron el Imperio Romano. Ok, correcto, sí, tienes razón. Eso es cientos de años atrás. Es la misma región, Germania. Y resulta que en Germania existe una gran cantidad de estados que llevan ese nombre, ¿no? Son estados germanos. Mira, acá, por aquí existe un estado germano, por aquí existe otro estado germano, por aquí existe otro estado germano, y así podemos dividir toda la región de Germania. La podemos dividir en total en 39 estados germanos. 39, sí, imagínate, son tantos, sí. Uno de los más conocidos es el de Baviera, por ejemplo. Es grande Baviera. Pero más que Baviera, hay otro que se encuentra aquí, mira, en toda esta zona y también en una zona hacia el este aquí, como si estuviera dividido. Por aquí hay otros estados germanos, ¿sí? Por aquí hay otros. ¿Ok? Otro por acá, imagínate. Otro por acá. ¿Listo? Otro por aquí así. Son cantidad de estados germanos. Pues resulta que esto de aquí es parte de un solo estado que se llama, aquí está bien, grande, y aquí lo continúo, Sia. ¿Listo? ¿Escuchaste bien? Es una sola palabra, Prusia. Aquí está Prusia, en el centro, ¿ok? De todos los estados. Por ahí está Hannover, está por ejemplo Brandeburgo, está por aquí Baviera, está también Prusia. Hay una cantidad de estados, en total son 39 estados. Pues resulta que todos estos estados, allá por los años 950, los años 1000, van a lograr ser parte de un solo imperio con el nombre de SIRG. ¿Lo escuchaste o no? SIRG, lo pongo por acá, mira. Antecedente, antes de que nazca Alemania, mira por acá. Número 1, antes. Vas a tener que copiar esta pizarrita. Antecedente. Mira, sucede que todo esto que he puesto aquí, todo esto de aquí, era parte de un solo imperio que se le conoció con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Lo escuchaste bien o no? SIRG, Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos hablando de los años 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Ah, profesor, toda la Edad Media. Correcto. El CIR existió toda la Edad Media. Fue fundado por un personaje llamado Otón. Cuidado, escúchalo bien. No le agregues ninguna palabra. Otón I se convierte en el primer emperador del Sacro Imperio. Y ese imperio existió entre los años 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, toda la Edad Media. Pero resulta que continuó 1600, 1700, 1800. Profesor, quiere decir que también existió durante la edad. Correcto, durante la edad moderna, hijo, mira, moderna. ¿Sí? Quedó claro eso, mira. El CIR, Sacro Imperio Romano Germánico, existió durante gran parte de la Edad Media y durante la Edad Moderna. Fue fundado por el emperador, te dije, ¿no? Otón, ahí está, mira, Otón I. Y de esa manera, a ese CIR, a ese Sacro Imperio, se le conoce como el Primer Reich. Primer Reich. Reich significa imperio, pues. Es el primer imperio alemán.
¿ya? ¿Sabes por qué quiero que lo tengas esto en claro? Que es el primer Reich. Porque más adelante, cuando estudies tiempos modernos, edad contemporánea, vas a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y cuando te enseñes sobre la Segunda Guerra Mundial, vas a escuchar el nombre Hitler, fundador del Tercer Reich alemán, provoca la guerra. Ya, pues resulta que Hitler, cuando llegue a gobernar Alemania, va a fundar el llamado Tercer Reich, el Tercer Imperio. Entonces, cuando uno escucha Tercer Reich, la Alemania nazi de Hitler, uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuándo fue el segundo? ¿Y cuándo fue el primero? Ya, pues acá lo tienes. Siglo X, año 900. Lo voy a poner, ¿ya? Siglo X, ahí está. En el siglo X surge el primer Reich con el nombre de Sacro Imperio, fundado por Otón. Y este Sacro Imperio existió toda la Edad Media y toda la Edad Moderna. ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Toda la Edad Media. Sin embargo, cuando pasamos 1800, wow, profesor, 9 siglos existió el Sacro Imperio. Correcto, muy bien. 900 años después, por 1800, en Francia aparece Napoleón Bonaparte. Ojo, estamos retrocediendo a los inicios de todo este conflicto. Apareció aquí el gran Napoleón Bonaparte. Y resulta que Napoleón empezó a expandirse y a conquistar territorio. Y durante esa expansión, Napoleón vence a los austriacos, vence a los prusianos, ingresa al Sacro Imperio y se apodera del Sacro Imperio. Y es durante el tiempo de la expansión de Napoleón Bonaparte, de este francés, es que el Sacro Imperio es desintegrado. Se desintegra. Cuando Napoleón se apodera de todas las partes, porque de todo lo que habían desintegrado, se apodera de todo, y Napoleón decide, caramba, que los voy a juntar a todos, pero con otro nombre. Napoleón le da el nombre de la Confederación del Rin, a la unión de los diferentes estados que durante 900 años formaron parte del Sacro Imperio. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? ¿No me entiendes? Bien, vuelvo acá. El primer Reich o Sacro Imperio apareció en el siglo X y llega a su fin en el siglo, ¿te acuerdas? En el siglo XIX. Pero ¿por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX se dan las campañas de Napoleón, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, no, hasta 1815 no. Se está llevando a cabo la expansión de Napoleón. ¿Y qué cosa sucede? Napoleón, cuando conquista esto que era el CIR, le va a dar el nombre de Confederación del Rin. Eso es lo que te estoy diciendo aquí. Mira, el CIR, fundado por Otón en el siglo IX, llega a su fin en el siglo XIX, cuando se da durante la expansión napoleónica. Es decir, cuando Napoleón está conquistando toda Europa. Durante ese tiempo, entonces, llega a su fin el Sacro Imperio. Cuando Napoleón conquista el Sacro Imperio, Napoleón, con todos esos estados que formaron el Sacro Imperio, Napoleón lo que hace es formar la llamada, vamos a ponerlo acá, la llamada Confederación del Rin. ¿Ok? Confederación del Rin. ¿No? Debido pues al río que baña la región de Germania, ¿no? El principal río que está por esa zona es el río Rin. Ahora, esta confederación de estados que Napoleón ha formado no va a durar mucho tiempo, porque si bien Napoleón se estuvo expandiendo por 1805, 1807, 1810, todo le iba bien a Napoleón, 1813, hasta ahí llegó. Después de su desastrosa campaña en Rusia, Napoleón es derrotado por la Sexta Coalición, es decir, por la unión de varios países contra Napoleón Bonaparte. Y en la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón Bonaparte es derrotado por la Sexta Coalición. De ahí Napoleón regresa, se llama el gobierno de los 100 días. Eso se ve por detalles cuando se trata era napoleónica. Ahorita solamente lo estamos viendo como antecedente nada más. ¿Okay? Entonces, Napoleón regresa al gobierno francés y una nueva coalición lucha contra Napoleón, la Séptima Coalición. Y esta séptima unión de países, Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, los principales, logran vencer a Napoleón en la batalla final que se llama la Batalla de Waterloo.
Por lo tanto, Napoleón derrotado en Waterloo, bueno, Napoleón va a estar encerrado en una isla llamada Santa Elena en el África, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es esto, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la Confederación del Rin? Sucede que los países que vencieron a Napoleón se van a reunir todos ellos en un congreso llevado a cabo en Austria, en la ciudad de Viena. De ahí el nombre de el Congreso de Viena, ¿sí o no? Pues resulta que en el Congreso de Viena los representantes de Prusia, Austria, Rusia, Inglaterra, hasta la propia Francia, entre otros más asistentes, van a tomar las decisiones de qué hacer con el mapa político europeo ahora, cómo lo dividimos, ¿no? ¿Qué zonas voy a influenciar yo? ¿Qué zonas voy a ganar para mi territorio? Entonces empiezan a dividirse todo, ya que han vencido a Napoleón. Pues sucede que este Congreso de Viena va a decidir que los diferentes estados que habían formado la Confederación del Rin que Napoleón había creado, ahora cambiará el nombre a Confederación Germana, así se le va a llamar. Y resulta que de esta Confederación Germana van a sobresalir dos. Uno, Prusia, que es la principal, que es la más grande, como quien dices, el hermano mayor de todos, ¿sí? Es el hermano mayor de todos los germanos. Y el otro, y aquí está el gran problema, y el otro, Austria. Profesor, ¿Austria qué tiene que ver, profesor? Porque sucede que una parte de Austria está dentro de la región de Germania. Míralo. Austria es un imperio que va a ser grande, por acá va, grande va Austria, por acá, el imperio austriaco. Pero resulta que esta parte que tú ves aquí, mira, esta parte que tú ves aquí de Austria, esta parte está dentro de la zona de Germania. Por lo tanto, Austria también participa de la Confederación. Profesor, a ver, déjeme ver si lo entiendo. ¿Los austriacos son germanos? No, no son germanos. Pero una parte de su territorio está dentro de la región de Germania. Por lo tanto, el Congreso de Viena lo que decide es formar la Confederación Germana, de la cual sobresale Prusia, porque es el hermano mayor, como quien dice, el más grande, pero, y aquí está el detalle, bajo la tutela de Austria. Es decir, a quien se le dio la tutela, es decir, a quien se le dio la potestad de decidir lo que va a pasar en la Confederación, no es a un estado germano, sino quien va a decidir todo es Austria. Y eso le dolió a quién? Al hermano mayor, pues. Eso le dolió a los prusianos, ¿no? Que los austríacos sean los que tengan que decidir, ¿no? Entonces ponemos por acá, mira, seguimos por acá. El primer Reich, formado en el siglo X por Otón I con el nombre de Sacro Imperio, llega a su fin en el siglo XIX con la expansión napoleónica. Napoleón le va a llamar o va a formar la Confederación del Rin. Quiere decir, lo que antes se llamaba así, ahora se va a llamar Confederación del Rin. Hasta ahí quedó claro. Más adelante, Napoleón es derrotado. Acá dice, mira, séptima coalición derrota a Napoleón, ¿no? Batalla de Waterloo. Por lo tanto, derrotado a Napoleón, ¿qué van a hacer los países que lo vencieron? Se van a reunir en un congreso. El congreso se llevó a cabo en Austria, te dije. Exacto, el Congreso de Viena, ¿no? Un congreso que va a estar presidido, va a estar dirigido por el primer ministro de Austria, canciller Clemente Wenceslao Barón de Metternich, o simplemente conocido como Metternich. Ahí lo dejamos, ¿ya? Metternich va a dirigir la reunión del congreso. Es como quien dice, pues, el anfitrión, ¿no? El anfitrión. Claro que él tiene su emperador, ¿no? Porque recuerda que Austria es un imperio. Ahora, este Congreso de Viena, repito una vez más, que fue la reunión de todos los países vencedores que vencieron a Napoleón, y también la propia Francia está presente, ¿no? Ya que Francia se va a convertir nuevamente en una monarquía. Este Congreso de Viena decidió que todo esto de acá, es decir, la Confederación del Rin, deje de llamarse Confederación del Rin y que ahora pase a formar parte de otra confederación con el nombre de Confederación Germana. Muy bien. ¿Cuántos formaban la Confederación Germana? Te dije, a ver si me estás entendiendo o no. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? A ver, 39.
estados, ok, 39 estados formaban la Confederación Germana, pero de los 39 estados que formaron esta Confederación Germana, que antes se llamó Confederación del Rin y que antes se llamó Sacro Imperio Romano, dime, de esa confederación sobresalen dos principalmente. Vamos, ¿cuáles? ¿Colonia? No. ¿Hannover? No. ¿Sajonia? No. ¿Baviera? No. Hay otros que sobresalen más. El hermano mayor, es decir, ¿te acuerdas? Prusia. Pero también sobresale otro que no debería ser parte de la confederación, pero por ser poderosa y por tener una parte de su territorio, acá está, esto, ¿no es así? Dentro de Germania, entonces va a formar parte de la confederación. ¿Cuál es ese país? Muy bien, el Imperio Austríaco, ¿sí o no? Austria. Y ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Austria es un imperio poderoso. Prusia es una monarquía, es un reino. Por lo tanto, un reino siempre es menor que un imperio. Los austriacos tienen un tipo de gobierno que es una monarquía absoluta y centralista. Todo en el emperador, ¿sí? Mientras que Prusia es una monarquía parlamentaria. Existe un congreso, así a lo inglés. Hay entonces una limitación de poder del rey en Prusia, hay mayor democracia. Claro que la democracia es a media, ¿no? No todos votan, no es una democracia universal como debería ser, pero ahí le van, por lo menos hay más libertad. Mientras que Austria, como te digo, ¿no? es un estado absolutista, un estado absoluto, ¿no? Centralista. Prusia es una monarquía parlamentaria. Además, principalmente, su economía rige en torno a una actividad diferente. El gran imperio se basa principalmente en la agricultura, mientras que Prusia se basa principalmente en la industria. Y es ahí donde este reino va a marcar diferencia con este imperio, para que más adelante, cuando choque, en la batalla se les vea así. ¿Por qué, profesor? Porque sucede que Prusia se dedica principalmente a la industria. Y recuerda que la industria es lo que te da modernidad. La industria es la que te da armas más capaces de poder vencer a tu enemigo en un enfrentamiento armado. Austria es agricultura, el otro es una industria. Es un estado centralista, es una monarquía parlamentaria. Está reinado por los Habsburgo, está reinando los Hohenzollern, los reyes de Prusia. ¿Okay? ¿Por qué te hago por qué se centra en Austria y en Prusia y no en otros? Porque ellos, al ser los más poderosos, ellos van a tener que decidir si es que nace Alemania o no nace Alemania. La idea era de dos tipos. Por un lado, se podía haber formado la Gran Alemania, la cual hubiera sido la unión de todos los estados, más Austria, que era la metiche, y así nacía la Gran Alemania. Y la otra idea era la Pequeña Alemania, es decir, formarla todos los que son germanos, netamente, Made in Germania. Pero si formaba la Pequeña Alemania, tenía que ser sin Austria, porque ellos no son germanos, ¿no? Sacando a los austriacos. A ver, tú que me estás escuchando, dime, Prusia, ¿por qué votaba? Prusia, ¿qué quería? ¿La Gran Alemania o la Pequeña Alemania? Creo que te das cuenta, ¿no? So sencilla, esa pregunta que me hacen me ofende, profesor, me ofende. ¿Cómo que qué? Si formaban la Gran Alemania con Austria, Austria hubiese sido la principal como imperio poderoso que es y hubiese seguido tomando todas las decisiones. Entonces eso no conviene a Prusia. Por eso que Prusia hubiese querido mejor formar la Pequeña Alemania sin Austria, para que de esa manera, al formar la Pequeña Alemania, sea ella, el hermano mayor, la que tome las decisiones, la principalción. ¿Ok? Entonces ya sabes eso. Pero, un pequeño detalle, si tú querías formar la Pequeña Alemania, Austria estorbaba. Y si Austria estorbaba, hay que sacarla. Y para sacarla, tiene que haber una guerra, correcto. ¿Y quién va a tener que luchar contra el imperio de los Habsburgo, contra los austríacos? El reino de Prusia de los Hohenzollern. Estará
¿Estará al alcance, estará a la talla un reino enfrentar a un imperio? Vamos a ver, pues, vamos a ver. Entonces, volvemos a ver. De los 39 estados que formaban parte de esta confederación germana que había nacido, sobresalían dos, Prusia y Austria, ambos con su diferencia. Ya te lo expliqué, ya vamos a poner sus diferencias en forma corta nada más. Prusia, principal actividad económica era la industria, lo cual lo va a hacer una industria, país moderno, un estado moderno, industria. Mientras que Austria principalmente era agricultura, ¿sí? Ahí lo vemos, uno. Número dos. ¿Qué más vemos? Entre ambos? Hemos dicho que Prusia era una monarquía, pero era una monarquía, vamos a ver la monarquía, ahí está. Era una monarquía, pero es una monarquía parlamentaria. Ojo, tiene un ejército más preparado que el austriaco. Austria es poderoso, es más grande, tendrá más efectivos, pero Prusia es moderno, está mejor capacitado. Y además la industria no solamente te da armas, sino la industria te da mayor desarrollo en las comunicaciones. El ferrocarril, por ejemplo, ¿te acuerdas? Era algo que estaba en moda en esos tiempos, era lo último. Nación, estado, país que tuviera línea ferroviaria es un país que está apuntando alto, ya que por los ferrocarriles es que tú trasladas tu materia prima, trasladas tu comercio de un punto a otro y principalmente para la defensa trasladas a tu ejército. Prusia es un estado que tiene un alto nivel en industria. Su clase media, que se llama la burguesía prusiana, tiene una capacidad adquisitiva tal, tiene dinero que puede invertir en industria y de esa manera la industria fue progresando. En cambio, Austria no poseía una burguesía con esa misma capacidad. Conclusión, no es industrializado Austria como si lo es Prusia. Y si Prusia es industrializado, tiene línea ferroviaria que comunica los diferentes puntos y que hace que su ejército pueda ser trasladado mucho más rápido. Te das cuenta poco a poco cómo hay más ventajas para este pequeño Prusia que para ese gigante Austria, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Por lo tanto, Prusia es una monarquía parlamentaria. Austria, ¿qué cosa te dije? Era un estado centralista, ¿no? Era un estado centralista, ¿sí? ¿Correcto? Un estado absoluto y centralista, ¿ok? En Prusia, quien estaba gobernando era una dinastía llamada los Hohenzollern. Guillermo I Hohenzollern era en ese momento el rey, mientras que en Austria quien está la familia que está reinando en este imperio vienen a ser los Habsburgo. Listo, entonces, bien, volvemos acá. Para que nazca Alemania, entonces hay que votar a Austria, porque el deseo de Prusia, ¿qué cosa era? Formar la pequeña Alemania, ¿sí? Pero también date cuenta que para que se forme Alemania, no solamente debe ser interés de la clase gobernante, sino también los que tienen dinero, esos no, principal influencia, también tienen mucho que ver. También la burguesía, porque la burguesía en Prusia tiene poder adquisitivo, mueve dinero, es importantísimo. Y por último, el pueblo también tiene que estar de acuerdo. A la fuerza quizás lo puedas llevar, pero tú, para que se forme Alemania, tiene que haber una gran unidad entre los diferentes sectores. Los diferentes sectores deben quererlo. El pueblo de Prusia debe añorar unirse al pueblo de Baviera o al de Sajonia o a los Hannover, a los diferentes estados. El pueblo debe quererlo. La clase media, la burguesía, que todo ve dinero, le tiene que convenir, ¿sí o no? ¿No? Él no va a decir, sí, no, yo me considero alemán, por ti te amo, vamos a unificarnos. No, esos son más vivos, esos están pensando así están pensando ellos. ¿No? ¿Me conviene o no me conviene que nazca Alemania? ¿Me conviene o no me conviene juntarme a los otros estados germanos? Date cuenta que todos estos estados, por ser de la misma región que comparten,
No solamente comparten la misma raza, la misma religión, el mismo pasado histórico, la misma lengua, las mismas costumbres, ¿sí o no? Por lo tanto, te das cuenta que si ellos comparten todo esto, no es nada extraño que se vayan a juntar. Pero para que se junten, diferentes sectores deben querer esta unidad. El pueblo, la burguesía, la clase rica, los aristócratas y el gobierno. Es obvio que al gobierno prusiano le conviene, ¿sí o no? Porque si unifica, los que están gobernando Prusia van a ser los que gobiernen toda Alemania, ¿sí o no? Guillermo I Hohenzollern le conviene esta unidad y va a querer pues la unidad. Los terratenientes, en Prusia se les llamaban los Junkers. Los Junkers son los terratenientes, los dueños de grandes tierras, lo más rico, pues, los más acomodados. Resulta que los terratenientes también le conviene, ¿no? Date cuenta, pues, a mayor dominio, mayor extensión, mayor territorio, mayor paramisión. La burguesía también le conviene, porque a mayor unidad, a mayor estados que se van a juntar, el comercio se va a agilizar. Estos prusianos entienden, desde tiempos de Napoleón entienden de que separados no seremos nada, unidos marcaremos historia. ¿Ya? Napoleón vino y ¡pum, pum, pum, pum! Y lo venció cuando era el Sacro Imperio. Los prusianos entendieron ese mensaje. Si ahora nos unimos, es diferente, pues. No sé si me estás entendiendo, profesor, pero si ellos como Sacro Imperio eran así, Sacro Imperio eran todo junto. ¿Y por qué ahora, si se juntan como Alemania, no va a ser lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, con este ejemplo tú me entiendes. Si no me entiendes con este ejemplo, ya olvídate. Mira, cuando eran Sacro Imperio, estaban formados por diferentes estados. ¿Sí? Es como que lleves a todos los peleadores de Dragon Ball, ¿ya? Pues ya, con eso te identifica ahora. Imagínate que esté peleando Goku, que esté peleando Vegeta, ¿cómo se llama este Piccolo? Que todos se juntaron, vamos a defendernos en el torneo de los universos, por ejemplo. Y están luchando y se defienden, ¿sí o no? Pero son diferentes que están juntos, sí. Pero cada uno es independiente. Están luchando juntos y se suman esfuerzos, pero son independientes. En cambio, ese es cuando era el Sacro Imperio, eso era cuando es una confederación. Pero cuando nazca Alemania, va a ser Alemania un solo estado, es decir, los 39 estados que formaron el Sacro Imperio y que luego formaron la Confederación del Rin o la Confederación Germana, ahora se van a unir en uno solo. ¿No me entiendes? Imagínate a Goku y a Vegeta cuando hacen la fusión. ¿Te acuerdas eso o no? ¿Te acuerdas cuando hacen la fusión? Cuando hacen la fusión, su poder se incrementa, supuestamente en este dibujito, ¿no? Se incrementa, pero es un incremento inmenso, ¿no? Una cosa es que peleen juntos y otra cosa es que hagan la fusión, ¿sí? Pues es algo parecido. Si están unidos los estados, ojo, si los diferentes estados luchan juntos, es como que estuvieran luchando Goku y Vegeta juntos, pero cada uno con su propia fuerza. Pero cuando los 39 estados hagan la fusión y nazca Alemania, imagínate qué poderosa va a ser. Ya, supongo que me has entendido. Por eso es que Prusia quiere la unidad. Prusia sabe que unidos, mediante una fusión, que los 39 estados ya no sean 39 estados, sino sean un solo estado, los va a hacer más poderosos. ¿Y quién va a dirigir esa unión? Obvio que Prusia. Le conviene al gobierno, entonces. Segundo, le conviene a los terratenientes porque ven más tierras. Tercero, le conviene a la burguesía porque van a poder comercializar mejor, ¿no? Su industria va a crecer y van a poder competir mejor contra Francia, contra Inglaterra, que era su principal competidora industrialmente. Les conviene. Profesor, falta el pueblo. Exacto, tienes razón. Al pueblo también, pues. El pueblo también debe querer. Y el pueblo se va más que todo por esto, más que por la conveniencia como lo hace la burguesía o la aristocracia, el pueblo lo hace más por afinidad. Es en ese tiempo que se está difundiendo por Europa el sentimiento de amor por tu territorio, afinidad por aquel que tiene tu lengua, que tiene tu costumbre, que tiene tu idioma. Está expandiéndose el nacionalismo.
las revoluciones liberales que se habían dado en Francia en el 30, en el 48, y van a influenciar bastante en el sentimiento nacionalista. Y es en ese tiempo en que en el territorio germano aparece un tipo de literatura conocido como el romanticismo. Ese romanticismo que te habla acerca del amor, pero no es un amor hacia una pareja, no es el amor de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, o de un hombre a otro hombre. Bueno, no es ese tipo de amor, sino es el tipo de amor que tú tienes por lo tuyo. ¿Me estás entendiendo? El romanticismo literario va a servir como